quedar sin resultados. Mientras se desarrollaba este encuentro, que tuvo lugar en Montevideo, como decíamos, un tuit de la organización no gubernamental Provea, dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, nos llamó la atención. Lamentamos que el gobierno de Uruguay no haya respondido nuestra solicitud de permitir la participación de ONG Derechos Humanos venezolanas en su encuentro internacional sobre la crisis de nuestro país. Dice este mensaje que fue compartido en redes sociales. Por eso quiero saludar en esta parte del programa a Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Señor Uzcategui, bienvenido, buena tarde para usted. Idania, gracias a ti por la invitación y saludos a toda tu audiencia hasta ahora. Comencemos por qué Provea consideró estar allí, en este encuentro en Montevideo. Bueno, nos parecía importante porque allí se iba a discutir la situación venezolana y una serie de países iban a hacer una propuesta acerca de cómo debería realizarse el conflicto, y nuestro trabajo como organización de derechos humanos es presentar los datos, los informes, la situación de la dignidad humana en Venezuela en todos los auditorios lo que sea posible. Y nos parecía importante que ellos tuvieran esa información para que la deliberación que allí ocurriera por lo menos estuviera bien informada acerca de cuál es la verdadera situación en Venezuela. Nosotros nos contactamos con la Cancillería uruguaya, le remitimos una comunicación formal solicitando que no solamente Provea, sino otras organizaciones venezolanas tuviéramos un derecho de palabra para presentar una serie de datos e informaciones. Ellos nos contestaron que habían recibido la comunicación, que la estaban canalizando con quienes estaban organizando este evento internacional, y a partir de allí no tuvimos ningún otro tipo de respuesta. ¿Insistieron por algún otro medio, por algún otro canal? Sí, insistimos porque tenemos buenos amigos, amigos de la democracia en Uruguay, entre ellos funcionarios de la propia Defensoría del Pueblo en Montevideo, que trabaja de manera muy diferente a la venezolana y que están muy pendientes acerca de toda la situación que está sucediendo en Venezuela, y ellos pues estuvieron bien pendientes, bien atentos. Insistimos por correo electrónico, pero la respuesta fue el silencio. Así que ese es nuestro trabajo, vamos a continuar intentando llevar la voz de las víctimas de violaciones de derechos humanos en todos los auditorios para que, bueno, que se conozca cada vez más cuál es la verdadera situación dentro de nuestro país. ¿Por qué no les dejaron estar allí? ¿Alguno de esos buenos amigos que tienen en Uruguay tuvo algún tipo de información? Mira, creo que lo que nos comentan nuestros amigos allá en Montevideo es que hay mucha confusión interesada acerca de qué es lo que estaría pasando en Venezuela, y que además hay una actitud del partido gobernante de llevar la contraria de cualquier iniciativa que realice o la cual solamente esté vinculado al secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Así que como nosotros somos usuarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto suministramos información al doctor Almagro, lamentablemente esa es una de las hipótesis por la cual no permitieron que la sociedad civil venezolana independiente, con los datos, con los testimonios de las víctimas, estuviéramos en ese evento internacional. De todo el dossier, Rafael, que podrían haber presentado, que pensaban llevar a este encuentro, ¿qué podemos compartir con nuestra teleaudiencia que fuera trascendente haber presentado allí? Bueno, en ese escenario, teniendo ese auditorio, esos oídos que tienen posturas progresistas o posturas de izquierda, le íbamos a presentar varios razonamientos, pero te resalto dos. El primero de ellos es que los sectores populares hoy liderizan las protestas contra Nicolás Maduro. Es decir, un proyecto político que en algún momento se decía estar a favor de los pobres, bueno, son hoy los sectores populares, las personas que más han sufrido la crisis económica, los que están liderizando las protestas en todo el país contra un gobierno que no cumple con sus demandas y que en cambio los ignora, los maltrata y los reprime abiertamente. Lo hubiéramos dicho que el 23 de enero se realizaron 60 movilizaciones en todo el país y que el pasado 2 de febrero también se realizó un número similar, importante, no solamente en las principales ciudades, sino también en pueblos pequeños, en zonas rurales donde donde hace muchos años atrás ganaba reiteradamente el oficialismo. Entonces, en primer lugar, este es un gobierno que la contestación, que la protesta está siendo liderizada por los sectores populares, por los pobres, y en segundo lugar, vinculado a esta situación, lamentablemente son a las personas de menos recursos las que están asesinando como parte de esta ofensiva represiva que hemos visto a partir del 21 de enero.
hubiéramos presentado los datos de las 35 personas asesinadas, lamentablemente la mayoría de ellas por el FAES, todas de sectores populares, 25 de ellas ligadas a cierres de calle, un mecanismo pacífico de protesta en cualquier parte del mundo, y sin embargo esas personas que estaban exigiendo calidad de vida, servicios, agua, un futuro para su familia, fueron asesinadas. Y 10 personas de los 35 casos estaban vinculadas a saqueos, que es un mecanismo violento de protesta, pero que sin embargo expresa muy dramáticamente toda la insatisfacción profunda que tienen diferentes sectores para no garantizar ni siquiera lo más indispensable para vivir ni para comer. Así que esos dos mensajes lo hubiéramos llevado, la respuesta represiva del gobierno venezolano, especialmente contra los sectores más vulnerables, los pobres que están siendo hoy coercionados, están siendo chantajeados, como tú bien sabes, por el hambre, por la entrega de estos mecanismos perversos Sí. que discriminan a las personas que cuestionan la gestión de gobierno, y que la indignación, el malestar es masivo y particularmente protagonizado por los sectores más vulnerables en Venezuela. Qué importante habría sido que el grupo de contacto hubiese tenido la oportunidad de escuchar a viva voz todo eso que nos estás contando. No puedo dejar de preguntarte por la ayuda humanitaria que ha llegado a Colombia y que está a escasos metros, como decía Gaby Arellano hoy en el programa, de Venezuela. ¿Es necesaria esa carga que hemos visto llegar al centro de acopio? Sí, es muy importante cualquier tipo de apoyo que vaya a aliviar el sufrimiento de la población y que por supuesto va a salvar vidas. No es un secreto, ni en Colombia ni en ninguna parte de América Latina, la razón por las cuales miles y millones de venezolanos han tenido que buscarse un futuro fuera de nuestras fronteras, especialmente por una dramática situación de falta de acceso a los alimentos y falta de acceso a las medicinas. Así que es muy importante que eso haya llegado y que además haya sido solicitado por un órgano legítimo como la Asamblea Nacional, y que algunos países hayan aceptado dar respuesta a este llamado. Pero nos preocupa muchísimo que esto genere una situación de conflictividad, que el gobierno se empecine en impedir la entrada de esos insumos tan importantes para la población venezolana, y vemos con profunda satisfacción cómo Naciones Unidas acaba de pedirle al gobierno venezolano que permita el ingreso de esos insumos sin generar ningún tipo de conflicto que ponga aún más en riesgo la situación de la población. Así que Nicolás Maduro es responsable por llevarnos a este extremo en donde cada vez tenemos menos la posibilidad de alcanzar una salida negociada debido a su terquedad, debido a su negativa, y lamentablemente se está generando esta situación cada vez más para la violencia y para una salida de fuerza. Pero él va a ser el principal y único responsable, y las organizaciones de derechos humanos vamos a seguir haciendo votos junto con el resto de la sociedad venezolana, como ya nos estamos preparando para el próximo 2 de febrero, para expresar ese deseo mayoritario de cambio pacífico, consensuado, que nos lleve a esa ruta que ha definido la presidencia de la Asamblea Nacional y nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. El 12 de febrero, que ha anunciado precisamente Guaidó una movilización en toda Venezuela. Ya que mencionas la palabra violencia, ¿qué pasa o te preocupa que Nicolás Maduro insista en negar el ingreso de la ayuda humanitaria y que pueda presentarse una situación de fuerza si los venezolanos deciden transitar ese puente para quitar este bloqueo? Sí, mira, el desespero de los venezolanos es profundo, es dramático, es desesperado, debido a la ausencia de calidad de vida, las personas que están muriendo por la falta de un simple tratamiento médico, que es normal conseguirlo en cualquier otra parte de América Latina. Así que la expectativa que tiene la población es muy grande de poder paliar por lo menos algunos de sus sufrimientos mediante la recepción de esta ayuda humanitaria y tenerla tan cerca. Y si no hay los mensajes adecuados por parte de Nicolás Maduro y de su gestión, seguramente va a ser que la gente va a comenzar a presionar por cualquier mecanismo para que esa ayuda esté en sus manos. Así que nos preocupa que algunos efectivos de las Fuerzas Armadas que no entiendan la importancia de que esas personas reciban sin ningún tipo de obstáculo esta ayuda humanitaria, pues tomen algún tipo de iniciativa o que decidan aceptar algún tipo de orden lesiva a la dignidad y a los derechos humanos que en ese momento puedan escuchar de sus mandos, de sus jefes o de su autoridad. Así que esperamos que el ejército venezolano no obstaculice, sino que más bien permita que los venezolanos reciban esa ayuda, porque incluso seguramente muchos de los familiares de los soldados y de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que están ahora mismo en frontera también tienen estos mismos padecimientos. Hay muchas evidencias del quiebre de la línea de mando, pero ojalá
que los funcionarios venezolanos entonces, atendiendo el llamado de su pueblo, atendiendo el llamado de su propia familia, permita y más bien sea un apoyo para que los venezolanos puedan recibir de manera expedita esta ayuda que está ahora en frontera venezolana. Quiero agradecer a Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Gracias por estar aquí con nosotros en NTN 24. Gracias, Idania. Siempre